Mis queridos hermanos, que la gracia y la paz de Cristo esté siempre en cada uno de sus corazones. Hoy continuamos con nuestras lecciones sobre la idolatría. En esta oportunidad vamos a estudiar la idolatría en la era judaica en su cuarta parte, el pueblo de Israel en el desierto. Ya llevamos 4 partes o 4 lecciones sobre la idolatría en la era judaica. Hicimos 2 lecciones sobre el origen de la idolatría. Hicimos 3 lecciones sobre la idolatría en la era patriarcal. Todo esto usted lo puede encontrar en mi canal de YouTube. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. En esta oportunidad lo vamos a hacer en la versión Biblia latinoamericana. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Y como hemos dicho en lecciones anteriores, este es un texto que puede ser leído en cualquier era, en la era patriarcal, en la era judaica, en la era cristiana, porque el hombre lamentablemente ha reemplazado al Dios de la gloria, como dice el versículo 23 de esta versión, al Dios inmortal, lo reemplazó con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y de reptiles, como hasta ahora lo hemos estudiado. Estamos nosotros aquí en nuestro mapa. El pueblo está aquí al pie del monte Sinaí, todavía recibiendo instrucciones. Y hoy vamos a estudiar ya cuando salen del monte Sinaí y se van a dirigir por este desierto hasta un sitio llamado Cades Barnea, pero más adelante lo vamos a señalar. En resumen de la lección anterior, en las últimas 3 lecciones hemos estudiado acerca de los eventos que han transcurrido a la llegada y permanencia del pueblo hebreo al pie del monte Sinaí. Moisés subió en 7 oportunidades. Dios le habla directamente al pueblo y les da los 10 mandamientos, o las 10 palabras. Recuerden la palabra dabar, que Dios habló directamente con el pueblo. En otra oportunidad, Moisés sube al monte y recibe otras instrucciones acerca del tabernáculo y acerca de los sacerdotes. Y está en el monte 40 días y 40 noches. Mientras que Moisés estaba allá durante ese tiempo, Aarón y el pueblo deciden rebelarse a los primeros 2 mandamientos dados por Dios. Fabrican y adoran en honor a Jehová un becerro hecho con el mismo oro con el que Dios los había bendecido. Si usted no ha visto la lección anterior, le recomiendo que por favor dé pausa aquí y vaya a la lección número 8 sobre el becerro de oro. Dios decide destruir al pueblo por haber cometido tan grande pecado. Moisés logra hacerlo cambiar de parecer. Luego, Moisés desciende del monte y siente en carne propia el celo de Dios y decide destruir a todos los que se habían rebelado contra Dios. 3,000 personas mueren ese día. Los levitas se consagraron como tribu sacerdotal. El Señor estaba tan enojado con Aarón que también quería destruirlo a él. Pero oré por Aarón y el Señor le perdonó la vida. Así que tomé el pecado de ustedes, o sea, el becerro que habían hecho, lo derretí en fuego y luego lo molí hasta que quedó hecho polvo. Después lo arrojé en el arroyo que baja del monte. Deuteronomio capítulo 9, versículos 20 al 21. Parte de ese oro molido lo arrojó en el arroyo, pero otra parte nos cuenta
el libro de Éxodo, que se lo dio a beber a los hebreos. No hay contradicción. Una parte se lo dio a beber a los hebreos que se habían rebelado y otra parte la arrojó en el arroyo que baja del monte. Moisés pide nuevamente una oportunidad para el pueblo. Entre ellas, que sea el mismo Dios quien le siga guiando personalmente. Jehová acepta y le dice a Moisés que debe subir nuevamente al monte. La idolatría en la era judaica, cuarta parte, eventos en el Sinaí, Israel en el desierto. Tenemos nuestra acostumbrada línea del tiempo. Estamos estudiando la era judaica, periodo que va desde el Sinaí hasta la muerte de Cristo. Y estamos estudiando la parte número 4. Ya el pueblo va a salir del monte Sinaí y va a ir al desierto. Vamos a leer Éxodo 34 desde el versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Luego el Señor le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Al instante, Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo: oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. El Señor respondió: escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si lo haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. Acto seguido aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificio a otros dioses, como esposas para tus hijos. Y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. No te hagas dioses de metal fundido. Ciertamente estas instrucciones que le da Dios al pueblo hebreo para cuando entren
a la tierra prometida. Son instrucciones muy, muy específicas, hermanos. Y como hemos dicho en lecciones anteriores, este pueblo hebreo viene saliendo de Egipto, de una fe politeísta. En el medio están ahorita en el monte Sinaí, Dios dando instrucciones para que se alejen de los dioses egipcios, pero también para que cuando entren a la tierra que Él les va a dar, a la tierra de los cananeos, los descendientes de Canaán, descendientes de Cam, de esa corriente que hemos estudiado durante todas estas lecciones, primos o familiares directos de Nimrod, quien fue el que introdujo la idolatría en el mundo, como lo vimos en las lecciones o como lo estudiamos en las lecciones 1 y 2. Cuando Israel entra a esta tierra de Canaán, Dios le dice, tengan cuidado, porque esa gente tiene una fe politeísta. Tengan mucho cuidado. Entonces salen de Egipto con una fe politeísta y van a entrar a una tierra con fe politeísta. Pero en la mitad está Dios diciéndoles, yo soy Jehová tu Dios, soy un Dios celoso. No quiero que tengan dioses ajenos delante de mí. No quiero que se hagan imagen de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Yo les he hablado personalmente a ustedes. Ustedes saben que yo sí existo porque yo me dirigí a ustedes y ustedes le pidieron a Moisés que sirviera mediador entre yo y ustedes. Ustedes no vieron ninguna figura mía cuando les aparecí en el monte Sinaí. Entonces, no vayan a hacerse ninguna imagen de nada. Sigan mis instrucciones. Les voy a mostrar un poder maravilloso que no se ha mostrado en todas las naciones. Pero síganme a mí. Cuidado y cuando entren a esa tierra, en sus instrucciones post becerro de oro, el Señor insiste una vez más en el problema del politeísmo y de la idolatría. Hermanos, el pecado de la idolatría es un pecado que se arraiga en el corazón de las personas. Está ahí clavado en ese corazón de la persona y es bien difícil sacarlo. Y es lo que está haciendo Dios, sacar ese politeísmo y esa idolatría del corazón de cada uno de estos hebreos. Solo el individuo en su relación íntima con Dios puede hacer que este pecado desaparezca de su vida. Y eso sucedió en la era patriarcal, sucedió en la era judaica y sucede en esta era cristiana. Solo el individuo en su relación íntima con Dios puede hacer que este pecado de la idolatría desaparezca de su vida. El enemigo, el diablo, busca la manera de hacer que el ser humano hoy día se enrede bajo las artimañas o bajo sus artimañas y le presenta la idolatría de una manera tan sutil que la gente dice, no, es que yo no estoy adorando a otros dioses, yo estoy adorando a Jehová. Por lo tanto, yo no adoro esas imágenes, yo lo que hago es venerarlas. Y en la lección pasada, hermanos, la lección del becerro de oro, ese era el mismo pensamiento que tenía Aarón. Voy a adorar a Jehová, voy a hacer fiesta para Jehová con el becerro de oro. Voy a hacer sacrificios y holocaustos delante del becerro, en el altar que hice al becerro, pero con mi mente puesta en Jehová. Cuidado. Y si usted me está escuchando, cuidado. No caiga en este pecado de la idolatría, que es un pecado abominable ante los ojos de Dios. Y la idolatría no es solamente adorar imágenes. La avaricia es idolatría, dice el apóstol Pablo. Solo el individuo en su relación íntima con Dios, en su comunión íntima con Dios, puede hacer que el pecado de la idolatría desaparezca de su vida. Dios
había mostrado su poder sobre lo que los egipcios y muchos de los hebreos llamaban dioses en Egipto. Y aún así, lo primero que hicieron fue un becerro. Entonces dijo Moisés: oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Y el Señor respondió: escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Éxodo 34, 9 al 10, lo leí de la Nueva Traducción Viviente. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Ten mucho cuidado de no ser tratado con los pueblos que viven en la tierra donde te diriges. Si lo haces, seguirás su malo camino y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. Éxodo 34, 11 al 13. Hasta este momento, mis queridos hermanos, Dios no había llamado por su nombre a ningún dios. Pero sabe que en la tierra de Canaán, el politeísmo y la idolatría será mucho más difícil de tratar. Cuando analizábamos los dos primeros mandamientos, dijimos que aún Dios no se había pronunciado sobre la hechura de las imágenes y de los ídolos que se hicieron o que estuvieron presentes durante la era patriarcal. Vimos durante esas lecciones cómo los hombres de Dios se mantuvieron firmes, como Abraham, a pesar de que su padre Taré era politeísta e idólatra, Dios le dice: deja tu tierra, tu parentela, deja tus padres, Abraham, y ve a la tierra que te voy a mostrar. Porque Abraham era de una fe monoteísta, como lo estudiamos en aquellas lecciones. Luego Abraham tiene a Isaac y sigue la corriente del monoteísmo. Luego Isaac tiene a Jacob y de igual manera sigue la corriente del monoteísmo, adoradores del Dios verdadero. Jacob tiene a sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y se mantiene la fe en Dios. Luego tiene que ir a Egipto, cuando en la época de José se levanta luego un rey distinto que no conocía a José y trata de destruir al pueblo hebreo. Y ahí es donde surge, nace y surge Moisés, también de fe monoteísta. Pero el pueblo hebreo estaba acostumbrado a ver el politeísmo y la idolatría de sus amos egipcios. Y habíamos dicho, Moisés se crió en el palacio de Faraón, pero mantuvo una fe monoteísta. Aarón se crió entre el pueblo hebreo, pero junto a muchos de sus coterráneos tenían una fe politeísta e hicieron el becerro de oro. Luego, Dios, cuando ya está a punto de salir el pueblo del monte Sinaí, Dios le dice: presta atención a lo que hoy te ordeno. Yo voy a ir delante de ustedes y yo voy a expulsar a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos, todos estos hijos de Canaán. Pero ten mucho cuidado de no hacer tratados con ellos. Si lo haces, seguirás su malo camino y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados. Y aquí es donde Dios nombra por primera vez el nombre de un Dios pagano. Y precisamente se refiere a una diosa llamada Acera. Y Acera estaba muy arraigada en el corazón de los cananeos. En Canaán
Había muchos dioses, pero ¿por qué habla específicamente de Acera? ¿Quién era Acera? Había muchos dioses masculinos, pero había solo una diosa, originada en los tiempos de Nimrod, la cual era Semiramis, cuya leyenda se expandió junto con la raza humana, como lo estudiamos en las dos primeras lecciones. Si usted ha llevado la secuencia de estas lecciones, está entendiendo lo que yo estoy diciendo en este momento. Si usted no la ha llevado, pues le toca regresar a las primeras lecciones, porque llevamos una serie de eventos uno detrás de otros. Y para poder entender mejor lo que estamos estudiando, es bueno hacer un repaso de las primeras lecciones. Esta diosa era conocido con varios nombres. Acera, en los tiempos de Moisés, que eran los llamados la Edad de Bronce, antes del 1200 antes de Cristo, se conocía la diosa con el nombre de Acera. Luego, en la Edad de Hierro, después del 1200 antes de Cristo en adelante, le comenzaron a llamar Astarte o Astoret. En Babilonia fue conocida como Ishtar, la gran diosa semítica de la fecundidad. En Egipto se le conocía como Sogdep, así la conocieron los hebreos allá en Egipto. Más adelante a este dios femenino llamado diosa, que se originó en Semiramis, la mujer o esposa de Nimrod, se conoció con otras advocaciones como Venus, como Diana, como Artemisa, etc. No vale la pena ponerse a discutir en si Diana es la misma Ishtar o si Diana es la misma Acera o la misma Artemisa. Una sola diosa con diferentes advocaciones. Si a usted le suena eso, algo similar hoy día, pues así es. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Astarte o Acera. Astarte es una diosa cananea a la que a menudo se le considera la esposa de Baal en la mitología cananea. Suele estar representada como una mujer desnuda con órganos sexuales toscamente exagerados. Las diosas Acera, Astarte, Ishtar, más adelante Venus, Diana, Artemisa, estaba representada de esta manera. De hecho, una de las maneras en que adoraban a Diana o a Artemisa eran sacerdotisas teniendo relaciones sexuales en el altar de estas diosas. El culto a esta diosa, Acera, o Astarte, o Ishtar, el culto a esta diosa fue avanzando a través de los tiempos. Era adorada como la diosa del amor y de la guerra. La adoración de Acera se destacaba por su sensualidad e involucraba la prostitución ritual, como acabo de mencionar, que lo hacían en los tiempos de cuando la diosa tenía nombre de Diana o Artemisa. Acera era representada con una estaca o tronco de árbol clavada en los patios de los templos. Algunos estudiosos opinan que este era un palo o poste sagrado, entre comillas, que se levantaba cerca de los altares a Baal. Los sacerdotes y sacerdotisas de Acera también practicaban la adivinación y la lectura de la suerte. Según la mitología cananea, Acera era la diosa esposa de un dios llamado El, y ambos son los padres de una gran cantidad de dioses cananeos, entre los que destaca Baal. Otros creen que Acera es la esposa de Baal. Recuerde, esto es mitología, esto es leyendas de los hombres, dioses que no existieron, pero que la mitología los involucra. Entonces no hay ningún problema en decir si Baal era hijo de Acera o Baal era esposo de Acera. Es parte de la mitología, nada de esto es cierto, es la mitología. Es como en nuestros pueblos hay muchos mitos y leyendas que varían dependiendo de la zona donde vivamos. Lo cierto es que, como lo vamos a estudiar, Acera, junto a Baal
Moloc y otros dioses más van a ser la perdición de muchos en Israel, y todo por no seguir la instrucción del Dios verdadero. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificio. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que le ofrecen en sacrificio, y tú irás con ellos. Acto seguido aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. Éxodo 34, 13 al 16. Dios les enseña, mis queridos hermanos, el proceso mediante el cual ellos podrían caer en el adulterio espiritual, por lo que deben seguir sus instrucciones. Cuando entren, deberán destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No puede quedar rasgo de eso. Tienen que acabarlo, destruirlo, destrozarlo. No puede quedar ni un poste dedicado a la diosa Acera levantado. Tienen que derribarlo. Y como los postes de la diosa Acera eran hechos de madera, tenían que ser quemados, vueltos cenizas. No podía quedar rasgo de esto para que no cayeran en el adulterio espiritual. Seguidamente les dice, no hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Dios les está revelando y les está diciendo a ellos, mire, la manera como tiene esta gente de adorar a Acera, a Baal, a Moloc y a todo ese pocotón de dioses es por medio de pasiones sexuales. Ellos utilizan las pasiones sexuales, ellos utilizan las relaciones sexuales para entregarse en pos de sus dioses y hacerle respectivos sacrificios. No hagan ningún tipo de tratado con esta gente. Si ustedes hacen tratado con estos pueblos, ellos te van a invitar a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio. Y tú vas a ir con ellos. Tú no vas a aprender a decirles que no. Usted va a tener comunión espiritual con esta gente. Y acto seguido vas a aceptar a sus hijas. Ellas hacen sacrificio a otros dioses y las vas a aceptar como esposas para tus hijos. Y ellas van a seducir a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. Ese es el adulterio espiritual. Acera era representada por uno o varios troncos de árbol, como lo dijimos hace un momento. Y en el versículo que sigue, también Dios les dice, no te hagas dioses de metal fundido. No deben hacerse ídolos ni de madera ni de metal fundido. Luego Moisés sube nuevamente al monte Sinaí, donde escribe las tablas de la ley. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Éxodo 34, 27 al 30. Como un paréntesis a nuestro estudio, vale la pena mencionar que este acontecimiento es el que usa o describe el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 para enseñarnos parte de las grandes diferencias entre el antiguo pacto, el pacto hecho con Israel, y el nuevo pacto con su nuevo pueblo, la iglesia. Cuando Pablo dice que Moisés tenía que ponerse un velo sobre su rostro porque su rostro resplandecía, se está refiriendo a este acto. Y lo que estaba escrito en esas tablas eran los 10 mandamientos. Entonces, claramente, cuando Pablo dice que ponía la mirada en el fin de aquello que había de ser abolido,
se está refiriendo claramente a lo que traía Moisés, la tabla del testimonio con los 10 mandamientos. Entonces hay que tener muy pendiente, hermanos, porque hay unas corrientes judaizantes por ahí que están afectando a muchos de la hermandad. Y entonces quería hacer este paréntesis para explicar eso. Y a su vez vemos reflejado en esto el pacto hecho con Abraham. Recordemos el pacto hecho con Abraham. Haré de ti una gran nación, refiriéndose a Israel, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra por medio de Cristo. ¿Y dónde reciben la bendición la familia de la tierra? Cuando son añadidos a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. En la lección anterior mencioné sobre la importancia de usar nuestros recursos para Dios. Y no puedo pasar por alto en nuestras clases la libre disposición que tuvo el pueblo hebreo en dar para la obra de Dios. Así que Moisés mandó a llamar a Bezalel y a Oliab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor, fueron a ver a Moisés y le informaron: la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario, ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Aquí vimos la disposición del corazón de este pueblo hebreo. Esto sí hay que copiar. Estos son ejemplos buenos de las cosas que están escritas para nuestra enseñanza. El corazón del pueblo hebreo dio y dio y dio y dio más que lo suficiente para que el santuario, la obra del tabernáculo, fuese realizada. Entonces, luego que tenían el material, pues comenzaron a construir el tabernáculo conforme al modelo presentado en el monte. Y fíjense, hermanos, que en 5 oportunidades, el Éxodo capítulo 25:40, Éxodo 26:30, Números 8:4, Hechos 7:44 y Hebreos 8:5, se nos dice que el tabernáculo fue hecho conforme al modelo presentado en el monte. Dios le presentó en el monte a Moisés un modelo. Quiero que el tabernáculo sea así. La palabra modelo del hebreo tapnip, modelo, parecido, descripción, diseño, efigie, figura, forma, imagen, modelo, plano, símil, molde. Quiero que sea así. Y modelo del griego tupos, que significa figura, molde, ejemplo, forma. Para Dios era importante que el tabernáculo fuese construido de la manera como Él se lo había mostrado a Moisés. No podía tener variación, hermanos. Si la tapa del arca del pacto tenía que ser en una sola pieza con los querubines y de oro, eso tenía que ser un trabajo excelente en orfebrería. Era el modelo que Dios había mostrado. Igual el candelabro, la mesa, los panes, la proposición, el altar de bronce, el altar de incienso. Cada una de esas cosas, los tazones, las cucharas, todo Dios se encargó de mostrárselo a Moisés para que Moisés lo hiciera tal y como estaba. Y no solamente Dios se lo encargó de mostrárselo, también Dios le dio las instrucciones, las medidas para que la fabricación del tabernáculo, que era donde Dios iba a estar ahí presente entre los 2 querubines, para que fuese tal y como Dios lo había mostrado. En 5 oportunidades, en esos versículos que están ahí, se nos repite que el tabernáculo fue hecho conforme al modelo presentado en el monte. Así como Dios mostró un modelo y el tabernáculo debía ser construido conforme a ese modelo para su adoración, en el Nuevo Testamento también presenta un modelo de enseñanza, tupos. Pero gracias a Dios, vosotros, aunque fuisteis siervos del pecado,
habéis obedecido de corazón la doctrina de la buena nueva y según su modelo habéis sido formados de nuevo. Me encanta como lo dice la versión Torres Hamap, pero gracias a Dios, aunque fuisteis siervos del pecado, ya no lo eran. ¿Por qué? Porque habían obedecido de corazón la doctrina de la buena nueva, la doctrina del evangelio. Y según su modelo, según la doctrina del evangelio, según la doctrina de la buena nueva, según su modelo, tupos, habéis sido formados de nuevo. De manera que como el tabernáculo tenía que haberse construido conforme al modelo, para que un hombre sea formado de nuevo, debe ser instruido de acuerdo a la doctrina de la buena nueva, la doctrina del evangelio, y según su modelo. ¿Cuál es el modelo? Ahorita vamos a verlo. Habéis sido formados de nuevo. Al obedecer ese modelo de enseñanza, el evangelio de Jesús, somos libres del pecado y aptos para la adoración espiritual, ya que esta debe ser en espíritu y en verdad, como lo enseñó el Señor Jesús en Juan capítulo 4, 23 al 24. Fíjense que estamos hablando de algo tan importante como la adoración a nuestro Dios. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, 13 versículos antes de la declaración anterior, Romanos 6, 1 al 4, nos enseña ese modelo de enseñanza. El modelo es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es lo que es el evangelio, según 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4. Esas son las buenas nuevas que dice la Torres Hamap, el modelo de doctrina que debemos seguir. El apóstol Pablo dice, además os declaro, hermanos, ¿qué les declara? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el modelo que Dios nos presenta, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y nosotros debemos obedecer ese evangelio, muriendo, siendo sepultado y resucitando juntamente con Cristo. ¿Dónde? En las aguas del bautismo. El apóstol Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando yo voy a las aguas del bautismo, yo estoy muriendo, siendo sepultado y resucitando juntamente con Cristo. Estoy obedeciendo la doctrina de las buenas nuevas, la doctrina del evangelio, siguiendo el modelo. Cristo murió, cuando yo me bautizo, yo muero con Cristo. Cristo fue sepultado, cuando yo bautizo, soy sepultado juntamente con Cristo. Cristo resucitó, cuando yo me bautizo, yo resucito juntamente con Cristo. Y el apóstol Pedro indica que es en ese momento cuando Dios perdona, cuando Dios nos libera de nuestros pecados. El apóstol Pedro dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Actos para adorar en espíritu y en verdad. Dios mostró un modelo de adoración a Israel y también mostró un modelo de adoración para la iglesia. Y en ninguno hay lugar para los ídolos. Gráficamente viene siendo esto. Se participa en el evangelio a través del bautismo. Cristo murió, la persona está a punto de ser bautizada. Cristo fue sepultado, la persona es sepultada en las aguas. Cristo resucitó, la persona ha resucitado juntamente con Cristo para andar en vida nueva. De manera que, amigos, si usted me está escuchando, usted no ha obedecido el evangelio de esta manera, pues permítame decirle que la promesa de Cristo es que el que creyere en él y fuere bautizado de esta manera, será salvo. Él dijo, y predicad el evangelio, vaya y prediquen el molde, el modelo. El que creyere esa enseñanza, que creyere que yo morí por él,
que fue sepultado y resucité, y se bautice, sea muerto conmigo, sea sepultado y resucite juntamente conmigo en las aguas del bautismo, el mismo será salvo. Al que no creyere será condenado. Entonces usted que está escuchándome, si usted no ha obedecido este evangelio, hágalo. Hágalo porque es la mejor decisión que usted puede tomar en toda su vida. Hágalo. Al obedecer ese modelo de enseñanza, el evangelio de Jesús, somos libres del pecado y aptos para la adoración espiritual, ya que esta debe ser en espíritu y en verdad. Si usted no lo ha hecho, le repito, es su oportunidad. Es su oportunidad. Pónganse en contacto conmigo, escríbame o hable con la persona que le indicó para que viera este video. Pero no deje de obedecer el evangelio de Cristo. No permita que el diablo le siga engañando, querido amigo. Regresemos nuevamente a nuestro estudio de Israel, ya a punto de salir del monte de Sinaí. En Éxodo capítulo 19, versículo 1, nos dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. O sea, 2 meses después que salieron de Egipto, comenzando el mes tercero, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Y en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Números 10, 11 al 12. Casi 2 años estuvieron los israelitas en el desierto del Sinaí. 2 años construyendo el tabernáculo, 2 años preparando y educando al pueblo para cuando tocara partir. Y partieron los hijos de Israel del desierto Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Número 10, 12 al 13. El pueblo tuvo que aprender a cómo iba a marchar. El orden en que marchaban era el siguiente. Aquí vemos una gráfica, está el tabernáculo, el atrio del tabernáculo, aquí vemos el altar del holocausto, la fuente de bronce, dentro de esta carpa, por llamarlo así, el santuario, estaba el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro, el altar de incienso, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era con la tabla de la propiciación, que era la que tenía los querubines, y todo esto era el atrio. Entonces el pueblo acampaba alrededor del campamento. El campamento estaba en toda la mitad. Entonces, en el lado oeste estaba Judá, Isaacar y Zabulón. En el lado sur, recuerde que la puerta del tabernáculo daba hacia el oriente, hacia el este. En el lado sur estaban Gad, Simeón, Rubén. En el lado oeste, Benjamín, Manasés y Efraín. Y en el lado norte, Aser, Dan y Neftalí. Siempre la puerta del tabernáculo daba hacia la salida del sol, hacia el este. Entonces, a la hora de marchar, tenían este tipo de organización. Las tropas de Judá, del primer equipo, Judá, Isaacar y Zabulón, las tropas de Judá iban delante. Estas marchaban detrás de su estandarte y su líder era Naasón, hijo de Aminadab. La siguieron las tropas de la tribu de Isaacar, dirigidas por Natanael, hijo de Suar, y también las tropas de la tribu de Zabulón, dirigidas por Oliad, hijo de Elón. Entonces, este primer grupo, Judá, Isaacar y Zabulón, comenzaban a marchar. Mientras que estos comenzaban a marchar, que eran bastantes personas, el tabernáculo iba siendo desarmado. Después se desarmó el tabernáculo y los siguientes en ponerse en marcha detrás de este primer grupo conformado por Judá, Isaacar y Zabulón eran las divisiones gersonita y merarita de los levitas, llevando consigo el tabernáculo. Todo lo referente al tabernáculo, los postes, todo lo que era la armazón, lo llevaban los gersonitas y los meraritas. Entonces salía este primer lote de Judá, Isaacar y Zabulón, de las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón.
seguían los gersonitas y los meraritas con todo lo que eran los postes, las carpas, las telas y todo el armazón del tabernáculo. Luego, en el orden de marcha continuaban los que estaban al sur, Rubén, Simeón y Gad. Las tropas de Rubén fueron las próximas en salir y marchaban tras su estandarte. Su líder era Elisur, hijo de Sedeur. Las siguientes, las tropas de la tribu de Simeón, dirigidas por Selumiel, hijo de Surisadaí, y también las tropas de la tribu de Gad, dirigidas por Eliasaf, hijo de Deuel. Entonces, salía primero Judá y Sacar Saulón, salían los gersonitas y meraritas con todo el mobiliario del tabernáculo, con todo el armazón. Seguía las tribus que estaban ubicadas al sur, Rubén, Simeón y Gad. Seguidamente salió la división coatita de los levitas, que llevaba consigo los objetos sagrados del tabernáculo. El tabernáculo debía estar ya instalado en su nueva ubicación antes de que ellos llegaran al próximo lugar de campamento. Entonces, cuando marchaban, salía primero el primer lote de la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón. Después salían los gersonitas y meraritas con todo el tabernáculo, el armazón del campamento. Luego salía la tribu del sur y esos iban adelante. Luego salían los coatitas cargando los objetos sagrados del tabernáculo. Pero cuando Dios decidía que paraba la nube, que en ese lugar debía instalarse nuevamente el campamento, cuando llegaran los coatitas al sitio, ya tenía que estar armado todo lo que es el campamento, todo lo que era el patio, el atrio, todo lo que era la tienda, las telas, los cobertizos. Todo eso era un proceso, hermanos, porque cuando llegaran ellos con los objetos sagrados, ya tenían que tener el sitio listo para que instalaran las mesas, los panes de la proposición, el altar de incienso y el candelabro de oro. Todo eso era el arca del pacto, por supuesto, en el lugar santísimo. Todo esto era eran los objetos sagrados y debían ya estar instalados en su nueva ubicación antes de que ellos llegaran al próximo lugar del campamento. Pero como era tanta gente, hermanos, tanta gente desfilando por ese desierto, que daba esa oportunidad, daba ese chance. Luego seguían las tropas que estaban al oeste. Las tropas de Efraín marcharon a continuación detrás de su estandarte. Su líder era Elisama, hijo de Amiú. Lo siguieron las tropas de la tribu de Manasés, dirigidas por Galamiel, hijo de Pedasur, y también las tropas de la tribu de Benjamín, dirigidas por Abidán, hijo de Gedeoni. Y por último, salía que estaban en la parte norte, Aser, Dan y Neftalí. Las últimas en salir fueron las tropas de Dan, que marchaban tras su estandarte a la retaguardia de todos los campamentos tribales. Su líder era Jayeser, hijo de Amizadaí. Y se le unieron las tribus de Aser, dirigidas por Pagiel, hijo de Ocrán, y también las tropas de la tribu de Neftalí, dirigidas por Ahira, hijo de Enán. Eso está en el libro de Números, capítulo 10, versículos 22 al 27. Entonces, según el orden en que marchaba, ellos iban conforme a las agujas del reloj, comenzando con las tribus que estaban al frente de la puerta del tabernáculo, o sea, las que estaban ubicadas al este. Entonces iban conforme a las agujas del reloj. El este, después salía el mobiliario del tabernáculo, después salían las tribus que estaban ubicadas al sur, salían los coatitas con los utensilios sagrados, luego las tribus que estaban al oeste, y seguida por las tribus que estaban al norte. Ese era el orden, porque Dios es un Dios de orden, un Dios que organiza. No era que todos agarraban a la hora que se levantaba la nube y vámonos y cada quien agarraba lo que iba a agarrar y dele. No, todo tenía un orden sagrado, mandado por el Señor. Así como deben ser todas las cosas del Señor, porque Dios es un Dios de orden. Y las cosas deben hacerse decentemente y con orden. Un día Moisés le dijo a su cuñado Bac, hijo de Reuel, el madianita, vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo, yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel. No, no iré, respondió Jobab. Debo regresar a mi propia tierra y a mi familia. Por favor, no nos dejes, rogó Moisés. Tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar. Ven, sé nuestra guía. Si vienes con nosotros,
compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. Así que después de salir del monte del Señor, Sinaí, marcharon por 3 días y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarle dónde detenerse y descansar. Esto es importante, este dato. El arca del pacto no era desarmada, era cargada a los hombros y llevada. Eso sí, cubierta. Nadie podía ver al arca del pacto. Cada día mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba: levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti. Y cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía: vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. Números 10, 29 al 36. Y de esa manera se movió el pueblo de Israel por el desierto, manteniendo este orden de marcha. Dios mostró su poder innumerables veces, cumpliendo así lo prometido a Moisés. Cuando Moisés le dijo: oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañe en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdone nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. El Señor le respondió: escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Y ciertamente, el Señor hizo un imponente despliegue de poder mientras que el pueblo hebreo iba por el desierto. Con decirle que la ropa no se desgastó y el calzado tampoco. Entre las proezas que nuestro Dios hizo están una columna de fuego para guiarles y calentarles durante la noche. Dios proveía abrigo, calor. En el desierto en la noche es frío. El desierto en el día es caluroso y Dios le proveía una nube para protegerlos al sol durante el día y también para guiarlos. Mataba 2 pájaros de un solo tiro, una nube para protegerlos y una nube para guiarlos, una columna de fuego para darle calor y para iluminarles durante esas frías y oscuras noches en el desierto. Les proveyó comida, tanto proteína como carbohidratos. Les dio codornices y maná, porque el Señor sabe que esta gente necesitaba de estas cosas para poder avanzar por ese desierto. Eso está en Números capítulo 11. Les proveyó agua de donde no había. Es en uno de esos momentos en que Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, pierde los estribos y como consecuencia no pudo entrar a la tierra prometida. Eso está en Números 20:12. Pero les dio agua, les permitió entrar en oasis, encontrar oasis en un desierto. Canaán, hermanos, estaba muy cerca. El plan de Dios era llevarlo lo más pronto posible, pero el pueblo en su rebeldía no lo permitió. Aquí vemos un mapa, más o menos. Ellos salieron de la tierra de Gosén, aquí en Ramesés, ¿verdad? Siguiendo la línea, vamos a seguir la línea azul, y descendieron hasta acá abajo, hasta el monte Sinaí. Tenemos el monte Sinaí. Luego partieron del monte Sinaí y llegaron hasta un sitio que se llamaba Cades Barnea. En este sitio pasó algo sumamente interesante que ahorita lo vamos a leer. Luego, lo que está trazado con morado, estuvieron ellos 40 años pagando por este desierto. El Señor pudo haberlos traído de aquí hasta aquí derechito, mire, pero por desobedientes los hizo vagar por aquí, por esta parte del desierto, durante 40 años. Un trayecto que podía ser lo más corto todavía. Habían estado 2 años, casi 2 años aquí, y habían llegado aquí en pocos días. En pocos días podían entrar a la tierra de Canaán, pero su desobediencia hizo que estuvieran 40 años hasta que muriera toda una generación. Moisés lo resume de la siguiente manera. Sus antepasados hicieron lo mismo cuando los envié de Cades de Barnea a explorar la tierra. Después que subieron al valle de Escol y exploraron la tierra,
desanimaron al pueblo de Israel para que no entrara a la tierra que el Señor le daba. Por eso el Señor se enojó mucho contra ellos y juró: de todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años, hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Los únicos de toda esa generación fueron Caleb y Josué. Ni Moisés, ni Aarón, ni María, la hermana de Aarón y Moisés, que eran los líderes, por decir algo, era la gente que comandaba ahí, pudieron entrar. De hecho, Aarón y María fueron disciplinados por querer y respetar el liderazgo de Moisés. El Señor, antes de entrar a la tierra prometida, y con respecto al tema que estamos estudiando, el tema de la idolatría, dio algunas instrucciones. Cuando el Señor tu Dios vaya delante de ti y destruya las naciones y tú las expulses y te apoderes de su tierra, no caigas en la trampa de seguir sus costumbres ni de rendir culto a sus dioses. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: ¿de qué manera rinden culto estas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo mismo. Tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia. Hasta sacrifican a sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Por lo tanto, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. No les agregues ni le quites nada. El Señor dice: no tienen por qué adorarme como lo adoran los demás, como lo adoraban los otros dioses. El Señor quiere una adoración exclusiva, específica, instruida por Él mismo. Sigue diciendo: supongamos que en medio de ti hay profeta o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen: ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Sirve solo al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados, porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto. Ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras, tendrás que quitarles la vida. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Fíjense, hermano, que esta instrucción es importantísima. Si hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro, prometen señales y milagros, y resulta que esas señales y milagros se cumplen, pero su instrucción es contraria a la que Dios les ha mandado, diciendo: ven, rindamos culto a otros dioses, esa instrucción no viene de parte de Dios, aunque la señal se cumpla. Eso es interesante aplicarlo también para nuestra era, que hay mucho engañador que puede hacer prodigios y milagros, mentirosos, pero se cumplen si su enseñanza es contraria a la enseñanza de Dios. Si están predicando otro plan de salvación distinto, un evangelio distinto, una forma de obediencia al evangelio distinto al que nos enseña la Biblia y que repasamos hace un rato, el tal no es de Dios, no es de Dios. Nos están haciendo apartarnos de Dios y mucha gente ha caído lamentablemente en esto. También sigue diciendo: supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto, incluso podría ser tu hermano, tu hijo o tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo, y te dice: vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que tú ni tus antepasados jamás conocieron. Incluso podrían sugerir que rindas culto a los dioses de los pueblos que viven cerca o de los que viven en los extremos de la tierra. No le hagas caso ni lo escuches. No les
tengas compasión, ni les perdones la vida, ni trates de protegerlos. Deberás quitarle la vida. Da tú el primer golpe y luego que todo el pueblo se sume. Tienes que apedrear a muerte a los culpables porque han tratado de alejarte del Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Entonces todo Israel oirá y tendrá temor y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad. Eran mandamientos duros, hermanos, muy duros. Pero Dios tenía que ser muy claro con ellos, porque si no, se iban a echar a perder. Y resulta que, bueno, la mayoría que conocemos la historia sabemos que se echaron a perder, pero eso lo vamos a ir estudiando poco a poco. Seguían las instrucciones. Cuando comience a vivir en la ciudad que el Señor tu Dios te da, tal vez oigas que hay sinvergüenzas en medio de ti que llevan por mal camino a los habitantes de su ciudad, diciéndoles, vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces tú no conocías. En tales casos analiza los hechos cuidadosamente. Si encuentra que lo que se dice es cierto y en verdad se cometió ese acto tan detestable en medio de ti, deberás atacar a esa ciudad y destruir por completo a todos los habitantes junto con todos los animales. Entonces vemos, hermano, que este asunto de que Dios le está dando a ellos de no rendir culto a otros dioses era un asunto bien serio, bien serio. En cuántas oportunidades Dios le está dando esas instrucciones muy claras y específicas. No se vayan a dar culto a otros dioses. En varias oportunidades. Fueron las instrucciones precisas y claras que Dios le dio a este pueblo antes de entrar a esa tierra prometida. Porque Dios sabía lo que había en esa tierra. Dios sabía quiénes la habitaban. Y Dios sabía que si esta gente no actuaba de manera dura como les está mandando, iban a caer como lamentablemente pasó. Después viene la muerte de Moisés, hermano. Entonces Moisés se dirigió al monte Nebo desde las llanuras de Moab y subió a la cumbre del monte Pisga, que está al frente a Jericó. Y el Señor le mostró todo el territorio, desde Galaad hasta tan lejos como Dan, toda la tierra de Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, que se extiende hasta el mar Mediterráneo, el Negev y el valle del Jordán junto con Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando dije, la daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. Deuteronomio capítulo 34, versículo 1 al 5, nueva traducción viviente. El Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta ese entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días, hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado para el duelo. Ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Deuteronomio 34, 6 al 9, en la nueva traducción viviente. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de todo Israel. Pero ya Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Ahora le tocaba a Josué. En la próxima lección estudiaremos cuando entran a la tierra prometida y más. Todo lo que tenga que ver con nuestras lecciones sobre el curso de la idolatría. Hoy hemos estudiado la cuarta parte de la idolatría en la era judaica, el pueblo de Israel en el desierto. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Saludos a cada una de las congregaciones en las cuales ustedes son miembros. Paz de Cristo para ustedes.